Hola, hola. Buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos al primer live de la sobremesa. Voy a esperar algunos minutitos para que algunas personas se sumen, incluyendo a nuestras invitadas e invitado. Hola Eric, hola Tania, querida. Muy bien. Ani también. Hola Ani. Perfecto. Pues es nuestro primer live. Estoy muy emocionada. Yo soy Anka, para las que no me conocen. Soy la directora y fundadora de La Sobremesa. Estamos aquí para hablar de los resultados de una encuesta que creamos el año pasado sobre los desafíos de las organizaciones de sociedad civil en la región, ¿no? Entonces aquí estamos con nuestro vinito o chelita o café o té, si en este minuto no están tomando. Yo aquí estoy con mi cerveza Allende en honor a mis dos patrias, México, cerveza mexicana, y también Chile. Bueno, detrás de las cámaras está también Tania y Ani, que forman parte del equipo de La Sobremesa. Y estamos aquí con nuestros tres invitades. Primero tenemos a María Jarequemada de Chile Transparente. Luego tenemos a Ana Gabriel, consultora y genia en muchos temas. Y Walter Corso, el director ejecutivo de Diálogos de Guatemala. Así que vamos a estar hablando con ellos tres sobre cómo ellos han experimentado estos desafíos, los tres desafíos más fuertes que hemos identificado con esta encuesta, cómo lo han vivido y cómo lo han intentado tratar, ¿verdad? Y cómo lo ven como en la región. Entonces, con María vamos a estar hablando de el tema número 1, el tema más destacado en la encuesta como el tema más importante en donde las ONGs quieren ayuda, ¿verdad? Y es monitoreo, evaluación y aprendizaje. Luego con Ana Gabriel vamos a hablar del segundo tema y uno muy famoso, que es el tema de sostenibilidad financiera, ¿no? Y vamos a tener su punto de vista no solamente como parte de sociedad civil, pero como su expertise desde el lado de los donantes, porque antes trabajó en una fundación. Y por último vamos a estar hablando con Walter Corso, que además de un compañero es un gran amigo. Hemos trabajado juntos durante varios años ya, y con él vamos a estar hablando de diseño de proyectos. Cómo ha sido como el desafío de estos temas, cómo es que lo han tratado. Y si tienen como algunas preguntas todavía pendientes para echarnos como una sobremesa y una conversación, ¿va? Muy bien, entonces les cuento rápido cómo va a ser un poco la dinámica. Primero yo les voy a contar sobre los resultados de la encuesta, cómo es que llegamos a crear una encuesta nosotras desde La Sobremesa, y luego vamos a hablar con cada uno de los invitados por tema. Unos 15 minutos con María para hablar de monitoreo, evaluación y aprendizaje o MEL, unos 15 minutos con Ana Gabriel sobre sostenibilidad y finalmente unos 15 con Walter sobre diseño de proyectos, ¿va? Entonces, bueno, primero también les cuento un poco sobre La Sobremesa. La Sobremesa es una consultora que apoya a organizaciones de sociedad civil, redes y también donantes a mejorar su impacto, básicamente, ¿no? Y eso lo hacemos a través del diseño y facilitación de procesos de cambio. Trabajamos en temas como estrategias organizacionales, estrategias de sostenibilidad, diseño de proyectos, también diseños de programas o diseños como más a nivel institucional, procesos de planificación, monitoreo y evaluación, y también procesos de reflexión y aprendizaje, ¿no? Si quieren ver más, por favor ingresen a nuestro sitio. Alguien lo puede poner ahí en el chat. Es lasobremesa.com, y ahí pueden ir a acompañamientos para ver más cómo es que acompañamos a organizaciones de sociedad civil y cómo es que hacemos ese trabajo de fortalecer el ecosistema. Bueno, ahora con eso ya.
desde hace, pues yo ya llevo, ¿qué? Más de una década trabajando en sociedad civil en América Latina. Eh, Específicamente en organizaciones que trabajan temas de rendición de cuentas, transparencia, tecnología cívica, datos abiertos, gobierno abierto, ¿no? Trabajé muchos años en Chile, luego trabajé en una organización internacional que se llama The Engine Room, apoyando justamente a organizaciones en la región. Entonces, tengo mucha experiencia, pero igual, pues nadie tiene todo el conocimiento de cuáles son estos desafíos de las organizaciones en el sector, ¿verdad? Entonces, lo que decidimos fue crear una encuesta para medir en dónde están como los desafíos y en dónde están como los niveles de interés para distintos tipos de apoyo, o sea, en qué queremos mejorar como ecosistema también, ¿verdad? Y los tres temas que salieron son, en primer lugar y por lejos, monitoreo, evaluación y aprendizaje. Luego está el tema de sostenibilidad. Sostenibilidad en cuanto a crear un plan de sostenibilidad, pero también ser sostenibles en general. Y en tercer lugar está el diseño de proyectos, ¿no? Y un poco diseño en general y cómo hacerlo, incluyendo usuarios o beneficiarios, ¿va? Recibimos 40 respuestas, bueno, un poco más de 40 respuestas, 37 organizaciones de 11 países nos respondieron. Y sí fueron bastante diversas las respuestas. Pueden encontrar, ahí puso Ani, gracias Ani, más información sobre los resultados de la encuesta en nuestro blog post en Medium. Y ahí pueden ver como más en detalle cuáles son los como porcentajes de las personas que quieren hablar más de cierto tema y cuáles son como las dificultades puntuales de las organizaciones en la región. Bueno, no nos sorprendieron que estos tres temas salieron como a flote, porque la verdad los tres temas tienen que ver con la resiliencia de las organizaciones, la resiliencia del sector, ¿verdad? Entonces, lo que queremos es crear como este espacio, una sobremesa para hablar con ustedes, en particular invitando a estas tres personas para hablar de estos tres temas. Entonces, vamos a arrancar con monitoreo, evaluación y aprendizaje. Les cuento un poco sobre los resultados que destacamos en esta encuesta sobre monitoreo, evaluación y aprendizaje y luego voy a invitar a María Jarequemada a la llamada, a ver cómo nos va en el live. Bueno, el 57% de las organizaciones encuestadas consideraron MEL como el tema prioritario, número 1. Es un gran porcentaje. La verdad, hasta a mí me sorprendió un poco porque en general lo que vemos es que MEL sí es un tema considerado importante, pero muchas veces por los donantes y quizás no tanto por las organizaciones, pero lo que estamos viendo aquí es que las organizaciones realmente también lo están considerando cada vez más importante. Quizás no solamente porque los donantes se los piden, pero también porque ven el valor en realmente aplicar estos aprendizajes a futuros proyectos, ¿verdad? Para tener más impacto. Pero aunque casi 60% lo consideran el número 1, el tema más importante, solamente un 21% de los equipos cuentan con sistemas de MEL que funcionan para ellos. Es decir, muchos lo consideran importantes, 20% realmente tienen un sistema que funcionan bien. Mientras 55% nos compartió que, aunque quizás tengan algunos momentos de retroalimentación, no logran meter los aprendizajes en los diseños de nuevos proyectos, ¿verdad? Entonces, ahora, aunque están monitoreando, evaluando un proyecto, realmente no están reciclando esa información en nuevos proyectos. Bueno, entonces algunos datos que salió en la encuesta, Ani ahí puso el link al Medium por si no lo han leído. Y lo que ahora vamos a hacer es invitar a María. A ver cómo nos va. María. Ahí está. Mágicamente en el video y vamos a charlar un poco.
Hola, Ahí ahí estás. estoy. Ahí estás. Éxito. Súper. Bienvenida, querida. ¿Nos escuchas bien? Muchas gracias. Sí, yo lo escucho perfecto. ¿Usted Ok, me escuchas? perfecto. Sí, Súper. también. Buenísimo. Bueno, querida, con este preámbulo un poco de monitoreo, evaluación y Ujú, aprendizaje, y bueno, y también las discusiones que hemos tenido entre tú y yo sobre este tema, pues te dejo un poco conversar sobre pues cuáles han sido los desafíos que tú has experimentado desde tus múltiples roles, desde ujú. ahora de Chile Transparente, antes Espacio Público, IDEA, Ciudadanía Inteligente. ¿Cuáles han sido esos desafíos y no sé cómo han intentado tratarlos? Sí. Bueno, primero, gracias por la invitación y gracias al equipo de la sobremesa por toda la preparación de la invitación y también a quienes están escuchando. A mí, la verdad, me pareció bien interesante el resultado de la encuesta y creo que, claro, yo me siento identificada porque el promedio de las organizaciones que respondieron son en tamaño y en presupuesto muy similares a las organizaciones en las cuales yo he trabajado, que son entidades que son relativamente pequeñas, 15 personas, pongámosle entre 10, 15 personas, 20 como máximo, y con presupuestos en el fondo que tampoco son muy altos y que, por lo tanto, yo creo que eso tiene que ver mucho con la conversación que hoy vamos a tener. Obviamente, si eres una organización muchísimo más grande, tienes todo esto más aceitado y menos dificultades. Y yo creo que para mí, principalmente, hay dos temas. Uno que tiene que ver con la sostenibilidad, que entiendo que es lo que van a conversar después, entonces, pero se relaciona mucho con eso. Y segundo, tiene que ver también con el perfil de estas organizaciones. Primero, porque los objetivos de la sociedad civil o de estas organizaciones de la sociedad civil y por lo tanto sus programas y actividades son objetivos que son más bien difusos y que tienen que ver con el interés público y por lo tanto es difícil de medir realmente su impacto. O sea, ¿cómo Sí, podemos decir que nosotros fuimos exitosos en nuestra estrategia de incidencia o de advocacy? Porque sabemos que no solo lo que haga una organización va a influir en eso, sino que muchas veces es un trabajo que hacen otras organizaciones, que hacen sector liderazgo, medios de comunicación, etcétera. Por ejemplo, si hacemos una campaña para que las personas voten informadas, ¿cómo podemos medir que efectivamente tuvimos ese éxito o aumentar la participación ciudadana o aumentar la integridad? O sea, es difícil. Entonces, yo creo que lo primero que dificulta mucho esto es que no es fácil medir exactamente el éxito que tuvimos. No es como que yo diga, quizás sí lo puedo medir en cuánto fundraising logré, pero no en el impacto que realmente quise tener. Entonces, yo creo que eso ya primero dificulta los mecanismos de monitoreo, de evaluación y de aprendizaje posterior. Entonces no podemos en el fondo tomar un modelo de una empresa o de una pequeña empresa y llevarlo a nosotros porque no es lo mismo. Segundo, lo que yo creo entonces yo creo que nos falta también a veces buscar cuáles son los indicadores entonces que realmente nosotros necesitamos. Entonces muchas veces caemos en lo cuantitativo, tantas personas sí. participaron, tantos talleres hicimos, pero nos es muy difícil medir la calidad, lo cualitativo, el real impacto. Yo creo que eso ya nos dificulta el proceso del aprendizaje. Después está el tema de que, en general, cuando uno trabaja con distintos financistas, los distintos financistas tienen distintos sistemas de monitoreo de MEL. Entonces eso hace que a la organización se le haga también muy complejo tener como un sistema único e integrado, sino que finalmente terminamos cayendo en los mails del financista y de eso, pero no, quizás no lo tenemos como organización más bien integrado. Entonces yo creo que ahí también hay un problema no menor. Y por último, el tema de que yo lo vi también en la encuesta, en los resultados de la Mm, encuesta, es que hay muchas veces como la organización de la sociedad civil, a veces el sistema laboral que tenemos a veces es más precario, los sueldos a mm, veces no, la remuneración no es la misma que quizá en el sector público o en el sector privado, y por lo tanto tenemos a veces mucho más cambio o rotación de personas o que trabajan en proyectos. Eso también nos dificulta en el fondo también mantener la capacidad interna. Entonces, hay un proceso como de aprendizaje constante que tenemos que estar haciendo que obviamente se dificulta porque, sí, tal como se señalaba en la encuesta, muchas veces estamos contra el tiempo, estamos sí. tratando de postular a distintos proyectos para mantener esta sostenibilidad, entonces se nos hace difícil como mantener esta capacidad constante. Ujú, Y lo otro que yo creo que es algo que nos juega un poco en contra es que en general los proyectos son a corto o mediano plazo. O sea, es difícil mm, tener un proyecto a 5 años o a 10 años, que sería el mundo ideal, porque si tú quieres realmente generar cambios, tú necesitas proyectos a más largo plazo. Pero eso en general no existe. Entonces, obviamente,
es mucho más difícil poder tener esos aprendizajes, levantar esos aprendizajes y el impacto. Y por lo tanto nos termina pasando que muchas veces los árboles no nos dejan ver el bosque, no nos dejan ver como el panorama Total. más general. Entonces yo creo que ahí hay como varios como desafíos que tenemos que yo creo que no son insuperables, yo creo que se pueden superar, yo creo que hay maneras de enfrentarla y yo creo que este tipo de conversaciones y darse la pausa, darse el tiempo, yo creo que es muy relevante para efectivamente poder tenerlos porque al final del día lo importante es que lo que vayamos aprendiendo de los desafíos, incluso los fracasos. Yo estoy como cada día más convencida de que Sí. los fracasos propios hay que compartirlos con el resto para que ojalá las otras organizaciones los eviten y uno también pueda aprender de los fracasos de otras organizaciones. Y yo creo que en el fondo ese como aprendizaje colectivo es muy relevante, pero también es importante ver cómo también se documenta sin burocratizar demasiado las organizaciones para que el día que yo no esté en Chile Transparente, bueno, ese aprendizaje se mantenga en la institución. Y yo creo que ese también es un tema no menor, que a veces las instituciones se personalizan mucho, pero porque Sí. al final uno le pone una pasión a este cuento que en el fondo hace que la organización sea como tu familia, tu todo. Entonces también hay que ver cómo tú profesionalizas un poco la institución para que cuando uno no esté, esos aprendizajes queden y en el fondo las personas que vengan lo tomen y se dé esa continuidad que yo creo que obviamente está mucho mejor establecida en el sector privado y en empresas que lo que está en la sociedad civil. Entonces al final, para dejarlo ahí, yo creo que a mi juicio esos son los grandes desafíos que yo he visto en 3 organizaciones de la sociedad civil distintas, pero que en esto en general son desafíos súper parecidos. Totalmente. Y muy de acuerdo con todo lo que dices. Es también lo que nosotras hemos visto de, no solamente de la sobremesa, pero también en carne propia, ¿verdad? De como organizaciones en donde yo he trabajado. Siento que como, bueno, tomando como algunos de tus puntos, el tema de medir impactos en temas de incidencia, en temas más difusos y en temas como de impacto a largo plazo, eso es como totalmente un desafío que por lo menos muchos donantes están como tomando cada vez más en serio y están experimentando con nuevas formas, ¿verdad?, de hacer MEL. Pero eso va en mano con tu otro punto, que es que cada donante tiene como su forma de hacer MEL. Entonces, al final del día, muchas organizaciones se capacitan con varias formas de hacer MEL, tampoco a tanta profundidad, ¿verdad? Porque como dices, es por proyecto y es a corto, a mediano plazo, muchas veces Sí. no a largo plazo. Entonces, tienes como un montón de posibilidades, pero muchas veces esos vienen de afuera y no te das cuenta de lo que realmente tú necesitas como organización, ¿no? Y Exacto. qué es lo que funciona mejor para ti, ¿verdad? Y entonces eso está muy difícil y es como muy difícil encontrar no solamente el tiempo para pensar en cuáles son estas formas que mejor nos funcionan, pero también el espacio para hacerlo, porque muchas veces los donantes como que no te dan ese espacio. Y justo lo que estuvimos hablando en el Twitter Live con Flor y con otras colegas es que también es tema de hacer como incidencia a Mm nosotras en lo que nos están -hmm. pidiendo donantes, ¿verdad? Y Absolutamente. decir como, mira, esto es lo que nos funciona mejor, esto en nuestro track record, este formato nos ha funcionado mejor, ¿verdad? Y como poner un poco, bueno, a veces funciona, a veces no, ¿verdad? Porque hay donantes y hay donantes que son más o menos flexibles, pero siento que eso sí es muy, muy importante de siempre poner, obviamente, como que hacer las cosas como quieren el donante es parte de, pero siempre ponerlos a ustedes en el primer lugar, como que y pensar en qué es lo que funciona para ustedes, ¿no? Sí, yo creo, Anka, que en el fondo la sociedad civil tenemos que unirnos más, porque, Sí, claro, muchas veces competimos con el sí, mismo donante por fondo, pero al final del día también tenemos que hacer nosotros esa incidencia de, yo sueño, por ejemplo, con que los procesos de postulación, de monitoreo y de evaluación y de rendición fueran estandarizados sí, respecto de todos los donantes, porque de verdad que es complejo y yo me doy cuenta que para organizaciones de la sociedad civil más nuevas o más pequeñas, sí, chuta, la curva de aprendizaje es bien importante y les dificulta mucho poder, en el fondo,
establecerse realmente cuando tienen tantos modelos y sistemas tan distintos. Entonces, uno ya lo aprende, uno ya lo sabe y va avanzando y todo, pero yo creo que también debiera como avanzar a tratar de estandarizarse lo más que se pueda, porque al final del día están buscando un poco todos lo mismo y yo creo que en el fondo hay que entender que a veces la sociedad civil es más pequeña, tiene menos recursos y por lo tanto requiere en el fondo de que esos procesos sean más fáciles para que todos lleguemos a lo importante, que es que de verdad compartimos estos objetivos, compartimos la forma de hacerlo y queremos tener un sistema de monitoreo, evaluación y aprendizaje que sea real y que nos sirva a todas, a todos y no en el fondo que nos excesivamente burocraticemos porque al final perdemos tiempo, todos, incluso los donantes, en eso. Sí. No, y además tocaste un punto al principio de que, bueno, y hacerlo de una forma, además, que sea ágil, porque somos chicos, además, ¿verdad? O sea, somos chicos, no contamos con tanto como dinero, presupuesto, y además está como este concepto de MEL viene de el norte, ¿verdad? Claro. En donde las organizaciones tienen un montón de dinero, bastante más que lo que nosotras tenemos en Latinoamérica. Y entonces ahí sí quizás tienen un MEL officer dentro de la organización, o incluso por programa. Imagínate eso dentro de Chile Transparente, ¿cómo sería? O sea, sería una maravilla. No, allá haríamos ya milagros, o sea, haríamos muchísimo más de lo que hacemos. Sí, totalmente. Entonces, para mí, o sea, tú hablaste de cómo profesionalizar también las organizaciones y yo siempre hablo de también de profesionalizar el tipo de apoyo que se da a las organizaciones en términos de recursos, pero también en términos como de consultores o de otras organizaciones o de otras personas que trabajan dentro de los donantes que realmente los pueden acompañar para crear algo útil para la organización y no demasiado pesado, porque por eso nada, como se dice en inglés, nada sticks, nada se queda dentro de la organización realmente, porque es como rotating, o sea, son muchas cosas que luego hacen que esa información, ese conocimiento, pues se va de la organización, no se queda. Entonces, bueno, a ver, tenemos como algunos minutitos más para hablar de qué quizás les ha funcionado o qué están intentando hacer ahora. Sí, mira, yo creo que algo que nos ha funcionado en general y que hay que hacer el tiempo, y yo, por lo que vi en la encuesta, la mayoría de las organizaciones lo hacen, es que efectivamente tener al menos una vez al año, pero ojalá intentar tenerlo incluso 2 veces al año o 3 veces al año, tener estas jornadas que ojalá sean fuera de la oficina para que salgamos un poco de la lógica del correo electrónico, estar sentados en los escritorios, donde podamos hacer en el fondo ese monitoreo. Pero para eso tenemos que tener previamente los indicadores y como yo decía, no es fácil siempre establecer cuáles son los indicadores ideales. Y lo segundo es que a nosotros, por ejemplo, el directorio nos ha estado pidiendo más evaluación también y yo creo que y mostrar en el fondo esa evaluación que nosotros hacemos. Yo creo que eso es bueno también, porque en el fondo te mete, por así decirlo, una presión externa, pero que es necesaria. Y el directorio, si bien para la organización entera. Exacto. ¿No? Y si el directorio, si bien conoce la organización y los proyectos, tampoco está en el día a día, entonces tiene esa mirada un poco más como de adentro, pero al mismo tiempo de afuera, que yo creo que su retroalimentación es extremadamente útil. Entonces, yo creo que ahí también hay algo que en el fondo creo que estamos aprendiendo que es bueno. Y en el fondo tratar de tener como una suerte de triple evaluación. Que yo creo que es primero el tema de con el proyecto en sí mismo, o sea, cómo nos fue con el proyecto, cumplimos con el financista, con lo que esperaba, con lo que nos comprometimos. Segundo, para nosotros también, o sea, cumplió esto con el objetivo, con lo que queríamos hacer, o al final hicimos este proyecto porque necesitábamos los recursos, o queríamos como llegar a este donante, pero eso realmente como un poco evaluar, porque yo creo que también tenemos que aprender que a pesar de ser pequeño y necesitar sostenibilidad, en el fondo también tenemos que mantenernos dentro de lo que es nuestra misión y nuestra visión. Entonces, eso, cumplió efectivamente con lo que queríamos o quizás no le apuntamos bien a las actividades, etcétera. Y por último, tercero, también hacer ese análisis como de sostenibilidad, porque a veces uno también hace mal como la evaluación y se deja la vida en un proyecto, pero al final no fue sostenible tampoco. Entonces, yo creo que son como, para mí, ese tipo como de, esas 3 tipos de monitoreo, evaluación y aprendizaje es lo que hay que hacer, como hacia afuera, hacia el financista, y bueno, lo que tiene que ver con los beneficiarios del proyecto,
Sí. Segundo, el tema como de está alineado con nuestra misión y visión, cumplimos con eso que buscábamos con hacer este proyecto. Y tercero, el tema de la sostenibilidad. Yo creo que para mí, ojalá ahí tuviéramos los tres indicadores y ojalá trabajáramos en eso. Y estamos trabajando para tenerlo más aceitado. Yo diría que estamos ahí todavía. Ujú. No, me encanta, lo resumiste, siento que perfecto. Lo que agregaría es esta última parte, es como monitorear y evaluar siempre, pero luego es integrar esos aprendizajes en futuros Exacto. proyectos, ¿verdad? Y eso es lo que tú dices que se puede hacer en esas jornadas, porque son jornadas como para reflexionar sobre esos aprendizajes y luego construir encima de eso, ¿no? Entonces, eso definitivamente es muy importante Sí. y bueno, y vamos a seguir hablando sobre este tema en un blog post muy pronto, así que te estaremos molestando un poco más para eso. Pero no, muchas gracias María y ojalá las personas pues han estado como no solamente escuchando, pero ¿no? Diciendo que sí a mucho de lo que han escuchado. Y nada, muchas gracias. Y Muchas gracias entonces, a ti. gracias. Bye. Chao. Ahora vamos a seguir con, a ver, vamos a ver. Ahora vamos a seguir con el tema de sostenibilidad, que María justo nos estaba contando que Mel se vincula muchísimo con sostenibilidad y también el siguiente tema que vamos a hablar con Walter también, el diseño de proyectos, ¿verdad? Con sostenibilidad. Bueno, algunos datos de la encuesta. 62% de las organizaciones escogieron la sostenibilidad como uno de los temas más importantes y 33 los escogió como dentro de sus top 3, ¿no? Solo un 21% de los equipos cuentan con un plan de sostenibilidad y realmente las que tienen planes de sostenibilidad tienen en su mayoría presupuestos más grandes, mayores a $100,000 por año, ¿verdad? Eh, y muy importante, un dato muy importante que seguramente Ana Gabriel también nos va a compartir, un 70% de las organizaciones mencionó que su principal fuente de financiamiento fue donaciones filantrópicas, ¿no? O grants eh, por proyecto. Y 61% de los fondos les llegaba de cooperación internacional. Entonces, realmente estamos siendo bastante dependientes de ese tipo de financiamiento. Entonces, bueno, sin más, ahora voy a invitar a nuestra querida Ana Gabriel, invitada eh, a la sobremesa a discutir un poco sobre sostenibilidad. Hola, querida. Hola, ¿me escuchas bien? Perfecto, te escuchamos súper. Genial. Un abrazo. Me tocó el tema más difícil, que es la mano peluda debajo de la cama, pero es precisamente el tema del que hay que hablar para perderle el miedo a esta conversación tan complicada, ¿no? Ujú. Bueno, cuéntanos, o sea, les comenté a las personas que estuvieron desde el principio que tienes experiencia, bueno, tienes experiencia del gobierno, tienes experiencia también de sociedad civil, actualmente estás en sociedad civil apoyando como consultora y también tienes experiencia de un donante de IVOS en Claro, particular. Entonces, claro. cuéntanos cómo ves estos desafíos y luego hablaremos de cómo es que podemos tratarlos. Por supuesto, y es que también los donantes se enfrentan desafíos porque, por Mm, ejemplo, Ivos, que tenía que era el donante en el que yo trabajaba, que cuando nace siendo tal vez uno de los principales ejecutores de los fondos holandeses, ¿no? De la cooperación internacional holandesa, luego entra a competir por fondos también. ujú. Entonces, eso pasa porque creo que uno de los principales desafíos es el cambio del contexto. Y estamos hablando de América Latina, y sin duda, uno de los principales desafíos es que las prioridades de los donantes no necesariamente están geopolíticamente en América Latina. Y eso es muy complejo Mm, porque está todo el fenómeno de las migraciones, ¿verdad? Que están llegando a Europa, entonces el grueso de los fondos europeos se están enfocando en algunas regiones de África y Asia y han empezado a salir de América Latina. Y luego de la guerra con Ucrania, eso implicó una crisis bastante importante y muchos donantes incluso frenaron proyectos en el medio de ejecución para poder ir a atender los impactos económicos y sociales de la guerra Rusia-Ucrania, ¿no? Entonces, sí.
al final del día, el principal desafío es la volatilidad del financiamiento, Sí. que va a depender no solo de la buena voluntad del donante, sino de realidades, contextos geopolíticos, sociales y económicos que trascienden la buena voluntad de un donante. Por otro lado, otro de los grandes temas, que esto es un desafío, pero a la vez es una oportunidad para el tipo de ecosistema con el que la sobremesa trabaja, es que los donantes se están comenzando a enfocar en las que llamamos las grassroots, ¿no? Que son estas organizaciones de base más comunitarias, más de país, más locales, porque los donantes se han comenzado a dar cuenta que posiblemente les sale más barato y de más impacto distribuir una menor cantidad de dinero, pero con más impacto porque está localizado, que darle a grandes organizaciones intermediarias que se comen una gran cantidad de el financiamiento en la cuestión administrativa. Y el otro tema es la sostenibilidad en sí misma. Y cuando hablamos de sostenibilidad, no se reduce únicamente en un tema financiero. Hablemos de sostenibilidad, ampliemos el espectro y la narrativa de esta conversación. Lo financiero, sí, por supuesto, tiene todo que ver con la base operativa y la vida operativa de una organización, pero también cuáles son las estrategias internas para mantener el recurso humano. Y no solo mantenerlo en el tiempo, sino mantenerlo inspirado. ¿Cuál es la sostenibilidad de las alianzas, no solo de los donantes, sino de las organizaciones beneficiarias o poblaciones beneficiarias de nuestra intervención y nuestro trabajo? ¿Qué tanta capacidad estamos teniendo para leer el contexto y qué tanta capacidad estamos teniendo para construir nuevas alianzas? Y esto implica que siempre, aquí hay que, y vos lo decías ahora, y esto es para mí un tema estratégico que pasa también por la parte de sostenibilidad, y en DIMER tiene mucho impacto y en general tiene mucho impacto, y es, tenemos que comenzar a crear movimiento. Las organizaciones que somos o que son beneficiarias de financiamiento externo, ya sea filantrópico o de la cooperación, tienen que comenzar a crear movimiento para crear una nueva narrativa que permita precisamente posicionar estos nuevos enfoques. ¿Esto qué quiere decir? Modelos de monitoreo y evaluación adaptados a la realidad y el contexto latinoamericano y caribeño, a las posibilidades de nuestras comunidades. Es decir, no podemos pretender que un pueblo indígena amazónico que está luchando por sobrevivir el impacto de la deforestación tenga tiempo para aprender un idioma, un lenguaje y un diseño de monitoreo y evaluación. Y eso pasa también por la forma en la que pretenden que administremos y gestionemos nuestros recursos y brindamos cuentas sobre ellos. Entonces, una de las cosas más importantes y fundamentales en estos procesos tiene precisamente las posibilidades de incidir en el tipo de financiamiento, para qué está dirigido y cómo lo gestionamos, ¿no? Es decir, ya no trabajemos aisladas porque obviamente nos vemos como competencia. Las organizaciones beneficiarias de los fondos nos vemos como competencia, pero ¿qué tal si comenzamos un movimiento y una conversación donde nos unimos y comenzamos a incidir en la forma en la que se gestione ese financiamiento, para qué se gestione y cómo se espera que se gestione y se administre? Entonces, esos son tal vez los principales desafíos: la sostenibilidad en sí misma, las condiciones geopolíticas más allá de la buena voluntad y el cambio de paradigma sobre qué y a qué tipo de organizaciones le quieren invertir los donantes. Y esto pasa porque ahora viene de nuevo América Latina. El impacto de esas tres cosas se traduce en que los principales donantes de cooperación internacional, por ejemplo, tienen modelos muy estrictos de gestión de los fondos. Y no necesariamente se ha invertido en generar y formar a la gente al interno de las organizaciones para aprender esos modelos. Y yo recuerdo que una experiencia que tuve con vos, precisamente en uno de los proyectos que vos acompañaste, una de las cosas que más nos agradecían era no solo haber llevado el proyecto a ejecución y dar los fondos, sino que vos, en ese momento con The NG Room, ¿verdad?, habías iniciado un proceso para explicarles cómo gestionar esos fondos y hacerlos más estratégicos para la sostenibilidad de la organización. O sea, hay organizaciones que literal, o sea, manejan todo ni siquiera en un Excel, me explico, o sea, ni siquiera tienen el orden de carpetas compartidas y seguras con las acciones y la administración financiera, y eso también es sostenibilidad. Sí. Entonces, hay que articularse más y mejor, hay que crear movimiento y proponer nuestras narrativas y comenzar a intercambiar también buenas prácticas entre organizaciones y con esto cierro tal vez esta parte de los desafíos, y es que muy pocas veces las organizaciones dedican tiempo a entender la sostenibilidad y a invertir en sostenibilidad. Y una de las incidencias que podríamos tener con los donantes es decirles, sí, aceptamos el fondo o proponemos esto, pero vamos a dedicar un 10% a la generación de capacidades para la sostenibilidad de la organización, para que también el impacto de su proyecto
se garantice en el largo plazo. Eso es algo que se puede y tenemos que desarrollar habilidades de negociación con los donantes para poder entrar a esta negociación dura y también pedir cosas que nosotras desde las organizaciones necesitamos, merecemos y queremos. Sí, totalmente. O sea, obviamente tú y yo hemos hablado varias veces, largas conversaciones sobre este tema. Bueno, estamos como trabajando en apoyar a varias organizaciones en estos temas. Lo que te preguntaría es, como para las organizaciones que nos están escuchando, que quizás son como pequeñas y medianas, ¿verdad? Que quizás escuchan como crear un movimiento o capacidad de negociación y dicen, oh, quizás no estoy ahí todavía, ¿verdad? Entonces, ¿qué les dirías en cuanto a, primero, por un lado, sí, seguir como buscando grants, ¿verdad? Buscando donaciones. Y también, ¿qué les dirías en cuanto a el gran tema, que es cómo diversificamos estos fondos para no ser 100% dependiente de, pues, estos donantes, ¿verdad? Para mí, la frase va a ser mantengan lo sencillo y no se compliquen demasiado. Lo primero es conózcanse muy bien. ¿Qué saben hacer ustedes y qué no? Sí. Cuando vayan a apostar por grants, sepan identificar qué saben hacer y qué no. Es decir, no se metan a hacer cosas que no saben, que no tienen una expertise, porque aplicar a grants es tiempo, es recurso económico y humano de su organización. Y en organizaciones pequeñas, que son muy pocas personas, utilicen de la mejor manera esos recursos. Mantengan una relación cercana con los actuales donantes, pero comiencen a identificar cuáles son los otros. Es decir, tienen que tener sesiones de equipo o una persona en el equipo con un tiempito dedicado a monitorear oportunidades. Y sobre todo, comiencen a acercarse con las fundaciones. Actualmente las fundaciones están teniendo tal vez un mayor impacto, son un poco más flexibles, se toman un poco más de tiempo y por eso es muy importante que creen un plan de sostenibilidad, un cronograma de sostenibilidad. Por favor, esto es vital. La sostenibilidad no se improvisa, la sostenibilidad se construye. Y posiblemente en los primeros años de una organización es muy difícil hablar de un plan de sostenibilidad, dificilísimo. Pero conforme vamos avanzando, tomémonos el tiempo, trabajémonos el equipo, hagamos un cronograma, conozcamos con claridad los tiempos en los que nos ingresa la plata y en los que se nos va a acabar la plata. Y en función de eso, entonces creemos las nuevas estrategias. Eso implica estar en algunos eventos, mantener una narrativa vigente en redes sociales, entender el idioma del donante, sean fundaciones, filantropías, donantes privados, estrategias de crowdfunding. Tienen que estar atentos en ese ecosistema. ¿Cómo habla ese donante? ¿Qué les gusta escuchar? Y entender que nuestra narrativa tiene que cambiar. Y mi recomendación más sencilla para cuando no tenemos tanta plata y tanta gente, dediquen un día al mes o cada 15 días a sesionar y a crear o el plan de sostenibilidad o pitches o pagers o documentitos que les permitan tener algo potente e ir construyendo lo que sigue. Conforme ustedes ven que sus programas y proyectos van avanzando, ustedes van identificando qué no se va a lograr o cuál es el gran impacto que hay que sostener, cuáles son las nuevas oportunidades. No dejen eso en el aire, que alguien se dedique a sistematizarlo, construirlo y darle sentido para las siguientes etapas que le permitan la sostenibilidad. Y pensemos, insisto, no solo en la sostenibilidad financiera, sino en la sostenibilidad del impacto de lo que su organización ofrece y de esa transformación que queremos hacer en sociedad, ¿no? Que es lo más importante. Ay, querida, 100%. O sea, creo que efectivamente es ultra importante tomarse el tiempo para pensar en la sostenibilidad, crear un plan, como decías, como que una persona estuviera como monitoreando esas oportunidades constantemente, pero realmente el plan es tan importante y es lo que siempre hacemos nosotras desde la sobremesa, como tú bien sabes, porque si no estás corriendo detrás de cada oportunidad que se te pasa por el camino, ¿verdad? Y eso, como dices, son recursos humanos. Entonces tampoco es lo más sostenible tener que siempre hacer eso, ¿no? Sino más saber muy bien en dónde estás apuntando, que esté alineado con tu misión, ¿verdad? Y luego escoger, esto es lo que vamos a hacer y enfocar durante el primer año. Vamos a seguir enfocando en este tipo de donantes, pero también vamos a explorar este otro tipo de donantes, ¿verdad? De una temática nueva en donde podemos también usar nuestro expertise de datos abiertos, etcétera, lo que está pasando mucho en el movimiento ahora, ¿verdad? Y otra cosa que olvidé, porque es vital, dejemos de tenerle miedo a los consorcios o alianzas. Es decir,
Ahora que los donantes se están enfocando en darle plata a grassroots o Sí, organizaciones locales más específicas y con especialidades muy particulares, es más potente, no que yo aprenda a hacer otra cosa que no sé hacer, sino que yo busque quién es la mejor organización que lo pueda hacer conmigo. Y juntos hacer una alianza superpower. Y 100%. también que dejen de tenerle miedo a meterse a diferentes temas. Por ejemplo, ahora que el tema de cambio climático está en boga, ¿no? Por la urgencia real en la que estamos, mucho financiamiento está yendo ahí. Entonces, ¿qué de lo que ustedes hacen se puede mezclar para potenciar buenas prácticas en ese tema? ¿Verdad? Exacto. Entonces, no se trata, insisto, en crear cosas o meterse a hacer cosas que no conocen, sino dónde está la alianza estratégica más poderosa, dónde puedo ir, y aunque tal vez implique recibir un poco menos, es mejor recibir un poco menos que no recibir nada. Y de ahí se pueden salir nuevas oportunidades porque tal vez esa otra organización conoce otro bloque de donantes a los que ustedes pueden comenzar a acceder. Sí, Ahí es donde se hacen las alianzas poderosas también. total. Estar alineados con tu misión, estar alineados con tu expertise y alinearte con otras organizaciones. Me Exacto. encanta, me encanta. Bueno, querida, sé que podríamos seguir hablando durante una hora mínimo más, pero aquí lo vamos a terminar. Vamos a seguir creando un blog post sobre sostenibilidad en particular, en donde vamos a dar más tips sobre esto. Entonces te vamos a estar molestando muy pronto. Bueno, nos vemos muy pronto, querida, ahora en Costa Rica. Y muchas gracias. ¿Sí? Un abrazo, Abrazo. y pierdan el miedo a este tema, que es la mano peluda abajo de la cama, pero hay que sacarla y nos vamos a dar cuenta que no es tan grande, ni tan fea, ni tan temerosa. Exacto. Un Y abrazo. juntos se hace mejor. Bye, Exactamente. querida. Chao. Gracias. Buenísimo. Entonces, yo me siento inspirada, o sea, de verdad siento que, pues, con todo esto que estamos escuchando primero de María y luego de Ana Gabriel, estamos realmente, pues, llegando a algunas ideas muy potentes y ojalá les estamos inspirando a ustedes también. Cuéntanos en el chat cómo lo ven, cómo lo sienten. Bueno, ahora vamos a terminar ya con el último tema, que es el diseño de proyectos, ¿no? De nuevo, muy vinculado a sostenibilidad, porque tienes que diseñar proyectos potentes para ser sostenibles, para postular a fondos, ¿verdad? Y también muy importante conectarlo con el monitoreo, evaluación y aprendizaje, que se debería de hacer a la vez de diseñar un proyecto, ¿verdad? Cosa que muchas veces no hacemos en sociedad civil. Entonces, algunos datos de la encuesta y luego vamos a ir con Walter. Entonces, únicamente el 45% de las organizaciones encuestadas diseñan proyectos enfocados en el problema, con una teoría de cambio y definen su impacto esperado, ¿verdad? La mitad de las organizaciones que diseñan sus proyectos los diseñan para coincidir con las fechas de los donantes, de las convocatorias, ¿verdad? Entonces, son tiempos muy apretados y no diseñan a tanta profundidad y luego cuando el donante ya se les dé el dinero, quizás no están rediseñando el proyecto ahora sí con más tiempo, ¿verdad? Entonces quizás los diseños son muy limitados y quizás lo más seguro es que no estamos integrando los aprendizajes de otros proyectos en los diseños de los nuevos proyectos, ¿no? Bueno, entonces ahora, sin más, voy a invitar aquí a nuestro querido Walter. Aquí está, invitado. Y vamos a escuchar de Walter, el director ejecutivo de Diálogos, sobre cuáles han sido como sus desafíos dentro de Diálogos y qué ha visto en sociedad civil. Hola, Walter, ¿cómo estás? Hola, hola, lo logramos. Wow, me apareció el mensaje Estamos, ahí, no sabía si tenía que presionar el azul y sí presioné el adecuado. lo presionaste Me perfecto, siento, querido. me siento Tomaste muy la orgulloso de resolución. mí. Una sobremesa, salud, Estamos en la querido. sobremesa, no hay sobremesa, sino un poco de alcohol para acompañarla. Eso nos hace que la plática usualmente nos salga más natural, no más fluida. Y Exacto, Y pues exacto. qué gusto estar contigo. Gracias a todas las personas que nos están viendo. Gracias a ti y a tu equipo por hacerme la invitación. Sin duda alguna, para mí este tema es un tema muy cercano, ¿verdad? Es un tema muy personal. Es básicamente lo que he hecho por los últimos 10 años, 15 años de mi vida. Es lo que definió también en gran parte en dónde estoy ahora, lo que hago. Así que yo feliz y contento
de compartir contigo un poco de lo que sé, un poco de los errores que hemos cometido también, de los aprendizajes que hay, ¿verdad? Y sobre todo lo que hemos trabajado junto a ti, que como bien mencionaste al inicio, ¿verdad? Hemos hecho mucho de este trabajo juntos. Sí. Entonces, sin duda alguna, pues bueno, tú dime por dónde empezamos y a partir de ahí Pues, avanzamos la conversación. muy bien. A ver, creo que ahora que mencionaste que como tienes mucha experiencia haciéndolo y también como cometiendo quizás ciertos errores, ¿verdad? Y aprendiendo de ellos, pues cuéntanos cómo ha sido o cómo ves que son los desafíos más grandes en torno a este tema de diseñar proyectos potentes y con impacto, ¿verdad? ¿Cuáles son esos desafíos que has vivido o que has visto? Bueno, he visto y he vivido en diferentes espacios estos retos y estos desafíos. Creo que en gran parte la discusión debería de empezar, ¿verdad? Por la preparación que hay dentro de las organizaciones de sociedad civil para diseñar y gestionar proyectos que justamente cumplan no solo con la expectativa que tienen los donantes sobre el trabajo que hacemos, ¿verdad? Sino también con la visión, la misión y la causa, ¿verdad? Con la que estamos diseñando esos proyectos. Te cuento un poco que en mi experiencia yo diseñé, creo yo, un primer proyecto tal vez hace unos 13 años, ¿verdad? No solo, sino acompañado de otras personas y creo que había, a pesar, ¿verdad? De que yo había cerrado mis estudios formales y la universidad, me topé con que no había no había recibido conocimientos específicos para el diseño de proyectos, ¿verdad? Y creo que eso ha cambiado significativamente en los últimos años porque pues ahora vemos una oferta académica y diferentes procesos de formación para crear habilidades en quienes tienen esta gran responsabilidad dentro de sus espacios, ¿verdad? Pero antes era una cuestión que no era común, ¿verdad? O que no venía de cajón cuando uno estudiaba una carrera, sobre todo la que yo estudié, que indirectamente me podía llevar por ese camino. Entonces creo que lo que primero con lo que me topé fue que no tenía esos conocimientos, esas habilidades, ¿verdad? Para entender cómo tenía que ser el ciclo de gestión de proyectos y sobre todo cómo tenía las herramientas que tenía que usar para poderlos diseñar, que por ahí deberíamos de empezar, ¿verdad? Y creo que ese es un reto que identificamos usualmente dentro de los equipos en las organizaciones de sociedad civil, ¿verdad? Nos topamos con que no hay habilidades específicas, ni equipo, ni recurso humano específico dedicado a este tema. Y un gran aprendizaje en mi experiencia es que sin duda alguna necesitamos dentro de las organizaciones de sociedad civil destinar recursos para tener personas con esas destrezas. Y si no podemos tener un equipo dedicado exclusivamente al diseño de proyectos, sí poder gestionar los porcentajes de tiempo de estas personas para que puedan dedicarse, ¿verdad?, a otros de los retos que me parece que es también importante sobre el que debemos hablar, ¿verdad?, que se puedan dedicar a la implementación de proyectos, pero también un porcentaje dedicado a diseñar proyectos. Este reto que recién te menciono, creo que es una de las cosas, uno de los segundos desafíos que me tocó que vivir. A mí me contrataron para ejecutar un proyecto y resulta que dentro de mis responsabilidades estaba diseñar proyectos también. Entonces estaba, ¿verdad?, ejecutando actividades específicas de los proyectos que teníamos vigentes y al mismo tiempo, con 6 meses de anticipación de que venciera el proyecto, teníamos que empezar a diseñar lo que tenía que ocurrir cuando el proyecto terminara, ¿verdad? Y estar, ¿verdad?, en esta dinámica. Claro que frente a la necesidad, pues tenemos que hacerlo, pero lo ideal, ¿verdad?, es que al menos una persona dentro de todo equipo se pueda dedicar a ese diseño de proyectos, porque al final no es la responsabilidad de solo una persona, porque el trabajo también de diseño de proyectos tiene que ser una labor de muchas personas, ¿verdad? Pero sí tiene que haber alguien responsable de darle seguimiento, de identificar los formatos, de darle forma, ¿verdad? De mantener las comunicaciones y sobre todo, ¿verdad?, que cuando el proyecto esté terminado cumpla con todos los requisitos que ese proyecto debe cumplir para poderlo presentar a los donantes. Y el monitoreo de evaluación de ello, ¿verdad? Por supuesto, claro, porque es parte del ciclo completo de la gestión de los proyectos.
Un tercer reto que me parece que es fundamental y que a veces subestimamos en las organizaciones de sociedad civil son las capacidades administrativas para poder cumplir con lo que estamos ofreciendo dentro de nuestros proyectos, ¿verdad? Podemos tener un equipazo o sea, experto en diseño de proyectos. Podemos tener las ideas más creativas, podemos ser los más innovadores, ¿verdad? Pero al momento en el que diseñamos el proyecto y no tenemos las capacidades para poderlo implementar, eso, sin duda alguna, puede afectar la evaluación del proyecto que nosotros presentemos. Tenemos que empatar nuestra capacidad operativa como organización de sociedad civil con nuestras capacidades de diseño y de gestión de los proyectos. Porque de lo contrario, podemos presentar cualquier proyecto, ¿verdad?, que nunca nos lo van a aprobar, ¿verdad? Entonces, sin duda alguna, no podemos subestimar las capacidades de nuestra organización en el proceso de evaluación del proyecto para poder asegurar que el proyecto en realidad o sea, lo podamos ganar, que al final es lo que estamos buscando. Estamos diseñando proyectos para ganarnos financiamiento, ¿verdad? Y lo que necesitamos son esos recursos para implementar nuestras ideas. Entonces tenemos que tener las capacidades institucionales de poder luego deliver, o sea, de poder cumplir con lo que estamos ofreciendo. Y cada vez me parece que es más importante para los donantes, más allá del proyecto que estamos presentando, es la capacidad de la organización para poder cumplir con sus requisitos y posteriormente para poder rendir cuentas, para poder entregar y, ¿verdad?, dar todo lo que ellos tienen como políticas o procedimientos. Y aquí tal vez este es el último y te lo dejo acá para esta primera parte de la conversación y aquí es donde me parece que hay una conexión importante con tu trabajo, ¿verdad? Es que tenemos que tener una visión estratégica cuando estamos diseñando proyectos. Pareciera que frente a la escasez de fondos que estamos viviendo en Latinoamérica, ¿verdad?, de repente nos llega una convocatoria para cambio climático y aplico para lo de cambio climático. Luego nos llega una convocatoria en temas de violencia contra la mujer y aplicamos a los fondos de violencia contra la mujer. Nos llega otra sobre temas de justicia y aplicamos, ¿verdad? Y cuando vemos el core de nuestra organización, nuestra visión, nuestra misión, nuestros objetivos institucionales, nuestra teoría de cambio, ¿verdad? Pareciera que entonces estos proyectos vamos en la inercia que hablaba también Ana Gabriela antes, ¿verdad? Exacto. Solo en la búsqueda de los fondos sin que estos proyectos en realidad se alineen, ¿verdad?, al corazón de nuestra organización o de nuestra causa. Entonces, sin duda alguna, y un aspecto muy importante, creo yo, y un aprendizaje también institucional que tenemos dentro de Diálogos es que es fundamental para el diseño de proyectos tener claridad en estos aspectos. O sea, que más allá de mis intereses de conseguir financiamiento hoy, es cómo alineo, cómo diseño un proyecto que no responda exclusivamente a la agenda del donante, sino responda a nuestros intereses institucionales y a lo que está dentro de nuestro corazoncito, ¿verdad? Exacto. Que es básicamente lo que nos mueve en el día a día. Entonces, asegurarnos siempre que que cuando estemos diseñando los proyectos, estos proyectos tengan como principal objetivo lo que está en nuestro corazón institucional. Parece que hemos trabajado juntos, Walter, ¿verdad? Un par de años, tal vez. Un par de años. Un par de años, nada más. No, pero, o sea, creo que tocaste todos los puntos y además qué gran cierre a esta conversación porque estás conectando absolutamente todo. O sea, el diseño de proyectos está en el corazón de absolutamente todo. Como dices y como dijo Ana Gabriel, o sea, tiene que ser muy estratégico porque si no empezamos a meternos en temas que no son nuestra expertise. Que primero, como dijo Ana Gabriel, quizás no vamos a ganar el proyecto, como bien lo dijiste tú, ¿verdad? Y además estamos haciendo un deservicio en general del trabajo, ¿verdad? Quizás hay otras personas que hubieran estar mejor situados para ganar ese proyecto, ¿no es cierto? Por otro lado, quizás podemos combinarnos, ¿no?, entre dos organizaciones que quizás sí tienen la expertise de cambio climático y quizás ustedes que tienen mucho expertise en incidencia,
trabajar juntos, ¿no es cierto? Entonces, de nuevo, trabajar en alianza, ¿verdad? Trabajar en alianza está genial. Y sabes que eso es súper potente lo que dijo Ana Gabriel. O sea, este aspecto yo lo tenía también anotado acá, porque hay que buscar la complementariedad, ¿verdad? De conocimientos y también de las mismas capacidades institucionales que cada actor, ¿verdad? Tiene en un ecosistema como es la sociedad civil. Y sobre todo frente al contexto tan cerrado en el que estamos, definitivamente esto es fundamental. O sea, trabajar, ¿verdad? En conjunto, trabajar en alianza, buscar la complementariedad, ¿verdad? Entre mis capacidades y las que tienen otros actores u otras organizaciones. Y creo yo que eso escala muchísimo cualquier proyecto que podamos presentar buscando algún tipo de financiamiento. Y escala también el impacto final que van a tener. Por ende, cuando postulan a otros proyectos en el futuro, van a poder apuntar a este proyecto que hicimos con esta metodología, con también estas personas, y esto tuvo este impacto, ¿verdad? Entonces también lo estás como conectando con Mel. O sea, al final del día también tienes que monitorear, evaluar y luego aprender, que creo que ustedes además lo hacen muy bien. Y eso hacer que nutre futuros proyectos, ¿verdad? Y creo que especialmente en nuestro sector, que sería como gobierno abierto, pero especialmente de tecnología cívica, datos abiertos, en general son proyectos que quizás sí estamos replicando, ¿verdad? Ustedes que trabajan como en distintos como niveles de gobierno, con municipios, etcétera, están a veces, o sea, pueden tener la oportunidad de replicar ciertas metodologías de proyectos. Entonces ahí realmente el aprendizaje es aún mejor porque les puede facilitar un mejor diseño, ¿no es cierto? Totalmente. Sí, sin duda alguna, ¿verdad? Y creo que tal vez solo como reconocer el gran trabajo que están haciendo ustedes en la sobremesa, ¿verdad? Para cerrar, porque sin duda alguna estos son temas que están ahí, ¿verdad? Con los que vivimos las organizaciones de sociedad civil en el día a día y sobre los que pareciera que hay muy poca conversación, ¿verdad? Y sin duda alguna creo que el rol que ustedes están cumpliendo, acompañando a las organizaciones, dándoles la asistencia, la orientación, ¿verdad? Fortalece la capacidad de la organización, pero también el impacto que tienen las organizaciones en las sociedades latinoamericanas, ¿verdad? Entonces también solo reconocer y agradecer ese trabajo que hacen y lo importante de que generen y aprovechen esas plataformas para que podamos hablar sobre esto. Sí, no, muchas gracias. Y bueno, y trabajar pues con ustedes y trabajar también con María y con Ana Gabriel es un honor y es un placer también porque son personas que, digamos, hablamos muy de frente de los desafíos y hablamos también muy honestamente sobre cuáles son nuestros limitantes y entonces con base en eso, cómo es que podemos tratar estos desafíos, ¿verdad? Y cómo podemos ser los más estratégicos o creando una estrategia organizacional multianual o creando un plan de trabajo o un plan de sostenibilidad, o sea, lo que sea que necesitan realmente, pero sí, incluso como dices, es importante como hablar de estos desafíos para también reconocer que no estamos solos en esto. Correcto. ¿Cierto? Ni solas. Exacto. Sí, totalmente. Sin duda. Bueno, querido. Pues muchísimas gracias. Va a haber un blog post también sobre diseño de proyectos. Te vamos a estar buscando para ayudarnos con ese blog post. Apuntado desde ya. Y nada, ahora a ver cuando hacemos una sobremesa en vivo, en directo, ojalá muy pronto. Un saludo a todos los de Diálogos, que los extraño. Ay, y nosotros extrañamos aquí en Guatemala, ¿verdad? Y siempre y cuando cualquier cosa incluya vino, entonces ya sabes que cuentas conmigo, ¿verdad? Entonces, aquí estaremos para seguir apoyando y gracias de nuevo por la invitación. Un gusto compartir contigo esta conversación. Muchas gracias, querida. Muchas gracias, Salud. Y gracias. Y bueno, entonces ahora vamos a ir cerrando. Pues ya se pasó la hora. No puedo creer que ya pasó una hora. De nuevo quiero agradecer a todos nuestros invitados, a María, a Ana Gabriel y a Walter. De verdad fue un placer. Yo creo que lo que sí comprobamos es estas conversaciones funcionan y ojalá en el futuro vamos a tener lives un poquito más grandes. Así que estén atentos para eso. Y bueno, para las personas que no pudieron estar en todo, ahora pronto vamos a tener el video completo, así que lo pueden ver entero. Síguenos en Instagram si no nos están siguiendo ya, en Twitter también. Y búsquennos en nuestro sitio web, lasobremesa.co.
Muchísimas gracias a todos. Gracias, gracias, gracias. Y que estén muy, muy bien. ¿Ok? Gracias. Hasta luego.